Arrancamos. Recuerden que el día de hoy vamos a ver ya todo lo de fonética que está pendiente. El verb to have, para terminar con esas dos temáticas que teníamos guardadas allí de la semana pasada. Ya casi estamos a puertas de nuestro primer proyecto. ¿Cómo van con ese proyecto? Mientras va llegando la gente, coméntenme cómo han visto, qué han hecho. Nadie se ha acercado a las tutorías para mirar lo de la pronunciación, entonces supongo que le está yendo súper bien en casa, trabajando esa pronunciación, estudiándola, haciendo esos videos. ¿Cómo van con ese proyecto? Ya varios han hecho la entrega de ese proyecto, ya está habilitado en la plataforma el espacio para que puedan revisar, cómo tener los temas ahí pendientes, si ya tienen la tarea, entregarla. So, how are you all? Ya ahorita les pongo la cámara un momentico. Voy a revisarles el espacio de las entregas para verificar que sí estén. Una notica que tengo para comentarles, chicos. Estoy preocupado con las actividades. Muchos no han hecho las tareas, no las han entregado. Entonces me preocupa bastante que se atrase. Recuerden siempre que todo en inglés cuenta, todo, todo. Todas las tareas valen, todas las tareas tienen una nota importante. Son pequeños porcentajes, pero como dice el dicho, de poco en poco se va llenando el buche, ¿cierto? De granito en granito se va llenando el buche, entonces no dejen de hacer las tareas. Estoy mirando la lista de calificaciones y hay muchas personas que no hicieron la tarea número 1, la tarea número 2, la tarea número 3. Entonces no dejen de hacer las actividades. Por primera, ya les pongo la cámara y leo el chat que no les estoy viendo. Ok, buenas tardes, Cristian. Por primera vez y única vez, enciendo acá el ventilador un poco. Por primera vez y única vez, voy a reactivar todas las tareas para aquellos estudiantes que no las hicieron. Todas las tareas están reactivadas nuevamente. La número 1, la número 2, la de la semana, número 3, que igual terminaba hoy antes de medianoche, también se aplazó. Y la que va a quedar hoy, esas 4 tareas van a quedar con un plazo nuevo y único. Y la única vez que va a pasar esto para la próxima semana, que estamos ya a 2 de marzo. Entonces, ojo, para aquellos que se les pasó el tiempo de hacer la tarea, para los compañeros que hasta hoy apenas la primera vez que están con nosotros, el primer día de clase. Por cierto, los que están acá en este momento participando y es su primera clase, escríbanme ya mismo a Canvas informándome la situación. Profe, ¿cómo estás? Hoy, por ejemplo, soy Sofía León, del grupo virtual VIR2. Hoy es mi primer día de clase y quiero saber cómo me adelanto para yo poder explicarles a ustedes ahí por mensaje cómo se adelanta. Entonces recuerden, chicos, hagan esas tareas que no hicieron. Todo lo que tienen pendiente por hacer, desarróllenlo. No dejen para último momento hacer las cosas, porque precisamente a último momento se les fue la luz, se les cayó el internet, se complicó la red de Canvas, la plataforma se bloqueó, algo sucede y se quedan sin hacer la tarea de inglés. Y las tareas están muy sencillas para realizar. Hablando de estas tareas, no se vayan a tomar a mal lo que yo les voy a decir en estos momentos, porque es para crecimiento de ustedes como estudiantes, para su crecimiento personal. No se ofendan cuando los correos yo les digo lean bien, porque resulta que no están leyendo bien. Entonces, muchos dicen, profesor, pero es que me quedó mal en esto. ¿Por qué? Porque no leyó bien. En la tarea de la semana pasada que hablaba de investigar sobre la vida de Wilhelmina, ahí decía claritico y yo se los expliqué en la clase, les dije, tienen que
utilizar el verbo to be en positivo, en negativo. Lo acabábamos de ver en esa clase. La semana pasada vimos el verbo to be en positive y negative y se los expliqué para que pudiesen hacer la tarea. No tenían que llenar con ningún otro verbo. Yo les dije, no vayan a llenar con ningún otro verbo. Y he recibido muchos correos, profesor, pero ¿por qué me quedó mal si es que yo lo hice como usted dije y voy a ver? Y pusieron verbos como work, como play, trabajar, dormir, cantar, llorar. Todos los verbos menos el que se les había dicho. ¿Y por qué? Porque no leyeron bien. Entonces, es, es la costumbre, es la mala costumbre que tenemos todos los seres humanos de que por pereza de no leer las instrucciones, de no leer los papelitos que nos dan, la información que nos entregan ahora con todo esto de la virtualidad, no leemos, nos saltamos las cosas y respondemos por responder y por eso es que cometemos los errores y por eso tenemos malas calificaciones. Entonces es un compromiso muy importante que les pido que hagan de corazón y es que hagan el ejercicio a conciencia de hacer la comprensión de lectura. Todo lo que está en inglés es importante. Todo lo que yo les pongo en la plataforma es importante para que ustedes puedan desarrollar la clase y las tareas perfectamente. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de arrancar con el tema de hoy? ¿Alguna duda? Nobody. Todo perfecto. Bien. Entonces, recuerden que siempre que tengan dudas, pregunten. El profe no puede adivinar como qué, cuáles son las dudas que tienen, si están aprendiendo o no están aprendiendo. Entonces, porfa, aprovechen siempre el espacio para hacer sus preguntas. Alisten el espejo que teníamos para la clase pasada. Si no tienen el espejo, usen la cámara frontal del celular. Vamos a arrancar hoy con nuestra clase de fonética. Cómo pronunciar bien las palabras en inglés. Right? So here we go. We're going to start. Vamos a retomar el módulo de la semana pasada y ahorita les explico lo que corresponde a el módulo de la semana número 4, que no tenemos gran cosa que hacer ahí. De hecho, no vamos a hacer nada de este módulo. Este módulo lo vamos a fusionar con el de la próxima semana, que es nuestra última semana, la semana previa a parciales. Vamos a fusionar esas dos temáticas y ya con eso quedamos completamente al día en los temas y en la información que necesitan para este primer corte. Entonces, esta semana se les activó la semana número 4, el módulo, todo ya lo tienen activo, pero no van a tocar nada de allí, no vamos a hacer absolutamente nada en ese módulo hasta la próxima semana, right? Y vamos a retomar el módulo de la fonética, porque vamos a arrancar con los conceptos fonéticos. Good. So, who wants to tell me what did we watch from this? Si alcanzamos a ver algo, no creo, no me acuerdo que les haya logrado mostrar alguna información. Let's pay attention, me dicen por favor si escuchan el video. Se escucha. ¿No se escucha? Listo. Of articulation refers to where in the vocal tract Ahora. the constriction of airflow takes place. Bilabial sounds are produced with both lips, like ¿Ya se escucha? b, m. Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Muchas gracias. Vamos a revisar los conceptos fonéticos y cómo pronunciar correctamente las palabras en inglés. So something important for taking Place of into account articulation is this and three manner of parts. articulation. Debemos ser conscientes de que para describir los sonidos, para crear correctamente los sonidos, la cámara debemos tener en cuenta el voicing, es decir, la forma en cómo produzco vocalmente esos sonidos,
The place of articulation, la forma o el lugar en donde se articula la boca para crear estos sonidos y la forma en cómo yo voy a crearlo. Estos tres factores son importantísimos para el desarrollo del concepto de la pronunciación. Now, si se dan cuenta aquí en la parte de la imagen, todas esas partes se articulan y nos ayudan a generar los sonidos. Now, we're going to focus and pay clearly attention. Vamos a identificar los sonidos, vamos a identificar las vocales, las consonantes gemelas y en dónde se ubican en la boca para la producción oral. Para de aquí en adelante tratar de hacer el ejercicio correcto de pronunciarlas como lo pronunciaría una persona angloparlante. We're going to watch the video. Vamos a ir observando todo el video. Les voy a mostrar estos 6 minuticos, 5 minuticos de video. Yo les voy a ir pausando y les voy a ir explicando. Luego lo quito y me van a ver a mí. Vamos a ver las imágenes y vamos a generar las comparativas. Vamos a coger el espejo, nos vamos a ver y vamos a trabajar esa producción. Let's see. Let's talk about each of these in turn. Voicing, or state of the glottis, refers to what the vocal folds are doing. When air passes through open vocal folds, we call these voiceless sounds. When air passes through vibrating vocal folds, we call these voiced sounds. So, la primera parte es de voicing. ¿Cómo produzco yo los sonidos consonánticos? Se dividen y se clasifican en dos grandes: voiceless y los sonidos voiced. Voiceless, la palabra voiceless significa sin voz. ¿A qué se refiere eso sin voz, profe? ¿Cómo hago un sonido sin voz? La palabra voz viene de vocal y viene de las cuerdas vocales. ¿Qué pasa? Cuando yo genero este tipo de consonantes, el aire, como lo ven en la imagen, va a tratar de fluir a través de las cuerdas vocales, pero no va a generar vibración en ellas. A eso se refiere con voiceless sound. Entonces hay cierto grupo de consonantes que ustedes pueden observar aquí en el Notions of Good Pronunciation, en el cuadrito de fonética. Estas consonantes que vemos acá, la P, la B, la T, la D, etcétera, todos esos sonidos, ¿sí? Guardo la imagen y la abro mejor para que la puedan ver bien. Todos estos sonidos, ustedes dirán, bueno, ahí yo veo unas letras del abecedario, sí, la P, la B, la F, la B, la T, la D, la K, la G, la S, la Z, M, N, J, L, R, H, W. Todas ellas son los sonidos consonánticos como yo los conozco, pero en inglés hay que prestar mucha atención a que hay una diferenciación tanto en la escritura como en la pronunciación, a la cual nosotros debemos prestarle mucha atención y ser conscientes, ya que en inglés no siempre que veamos una consonante tal cual la vemos en la palabra, por ejemplo, lapicero, que es pen, voy a escribir, a pronunciarla de esa forma. Entonces eso es lo que vamos a aprender hoy. Hay ciertas consonantes que son parejas, que son gemelas, porque se producen en el mismo lugar de la boca. Entonces, por ejemplo, la P con la B se producen en la misma parte de la boca. Y si yo no genero una pronunciación diferente para cada una de ellas, las personas se van a confundir y no van a entender muy bien a qué se refiere. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo me voy a tapar la boca. Yo les voy a escribir aquí unas sílabas y ustedes me van a identificar cuál es la sílaba que estoy yo diciéndoles. ¿Sí están viendo el Paint? Sí, señor. Gracias. Bien, entonces, esas... Me faltó una. Pop, 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 pop. Yo se las voy a pronunciar tal cual las pronunciaría yo en español, sin diferenciar el sonido de la P con la B. Y ustedes me van a decir cuál de esas sílabas es la que están escuchando. A ver si nos funciona. ¿Sí? So, voy a tapar la boca.
porque ustedes pueden ver mi cámara, yo no. Y voy a pronunciar cualquiera de ellas al azar y ustedes me dirán si es la 1, 2, la 3 o la 4. Empezamos. Escúchenla 3 veces y luego me dicen, profe, la 1, la 2, la 3, whatever. Pop, pop, pop. ¿Cuál es? ¿La 3? La 3. No. 3. La 1 creo. La 1. La 1 creo, la 2 parece, la 3 de pronto, la 4 quizás. Difícil, ¿cierto? La que yo dije fue la número 1. Pop, pop, pop. Vamos a ver otro. Segundo intento. Bop, bop, bop. ¿Cuál dije? La 4. La 2, profe. ¿Cuál? Por ahí una compañera dijo la 4. La 2. La 2. Otra que la 2. La 2 seguro. Con seguro, seguro. Seguro que era la 3. Sí, Pop, señor. pop, Por eso. pop. La 3. Otra vez, vamos a ver. Pop, pop, pop. La 2. La 2. O la La 3. O La uno. 4. La 1. Dije la número 1. Entonces fíjense muy bien cómo es difícil. Es difícil poder identificar qué sílaba están diciendo si yo no hago una diferenciación en los sonidos. Entonces, eso es lo que vamos a aprender hoy, a saber cómo identificarlos. Continuemos viendo el video y ahora vamos a mirar cómo es que se producen estos dos sonidos para hacerlos diferentes. Veamos aquí con el video. Antes les hablaba vocal folds. que las voiceless sounds hacen que el aire pase por la garganta, pero no generen una fricción, una vibración de las cuerdas vocales, como el caso de la P. Y las voiced sounds son aquellas consonantes o sonidos consonánticos que hacen que en las cuerdas vocales vibre. Me dicen si me ven a mí también en la pantalla o solamente ven el video de YouTube. ¿Se No, alcanzan a ver? profe, solo se ve el... No, yo lo veo a usted en la pantalla. Sí, yo Bueno, también. igual no se preocupen que en el video, cuando lo guarde, ustedes van a poder ver a mí. Y bueno, es tan importante que me vean la cara realmente. Hagan el siguiente ejercicio que va a hacer el profe allá, pero yo se los voy a adelantar. Con su index y su middle finger, dedo índice y dedo medio, toquen la manzana de Adán o toquen ahí la tráquea. Digan cualquier cosa ya, hablen. Mamá, perea, gordo, flaco, perro, gato. Fíjense en cómo la garganta vibra con los sonidos que ustedes están produciendo. Cuando hablamos de voiceless sounds, los sonidos no deben generar esa vibración. Hagan el siguiente ejercicio. Digan el sonido de la P. Solo el sonido de la P. Sientan que en su garganta pasa el aire, pero no genera una vibración. Esos son los sonidos voiceless. Para que en inglés me entiendan la B, debo generar la vibración. B, 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 b. Esos son los sonidos voice sounds. Y por eso, por ese pequeño ejercicio que hacemos y que debemos hacer nosotros que estamos aprendiendo un nuevo idioma, porque realmente en el idioma latino lo hacemos inconscientemente, esos pequeños sonidos, ejercicios, son los que nos hacen la diferencia entre el pop y el bob. Pop, bob, 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 pop. Ahora sí suenan diferentes, ¿cierto? Ya logro identificar bien la palabra pop, porque ambas van con P, pop, a la palabra Bob, que es el diminutivo de Roberto. Si ustedes quieren decir Robertico, ustedes dicen Bob. Bob Esponja es Robertico Esponja, si no lo sabían, ¿no? Entonces la pronunciación de Robertico en inglés es Bob, Bob, Bob. Ya suena diferente, ¿verdad? Entonces eso es lo que debemos empezar a tener conciencia de nuestras consonantes gemelas. Unas van a vibrar, las otras no. Unas se hacen fuertes, las otras vibrantes. Unas se hacen fuertes, las otras suaves y así sucesivamente.
Hagamos el ejercicio con la siguiente par de consonantes. We call these voiced sounds. You can feel the difference between voiced and voiceless sounds by putting your hand right here on your Adam's apple if you're a male, or where your Adam's apple would be if you're a female. So produce these two sounds in succession. S, z. Hagan el ejercicio que dijo el profe. Tóquense en la garganta, tóquense en allá, los hombres, la manzana dada, la mujer es su tráquea, o donde estaría la manzana dada, dice el profe. Y hagan el sonido de la Z ahora y el sonido de la S. S, s, z, 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 z. ¿Con cuál de las dos sienten la vibración? ¿Con la S o con la Z? Con la Z. Con la Z. Entonces ya tenemos otras dos gemelas. La S es voiceless, no genera vibración. La Z genera la vibración. Importantísimo en inglés, porque esta consonante sí o sí debemos diferenciarla. En español no lo hacemos. En español yo digo zapato, sandalia, las dos con S. Y sandalia se escribe con S y zapato con Z. Si estuviésemos en España, pues sí se habría la diferencia, ¿cierto? Zapato, zapato y sandalia. Zapato y sandalia. Pero aquí en Latinoamérica no la hacemos. En inglés sí hay que hacerla porque también es importante esa diferenciación para saber si la persona es nativa o habla bien en inglés o aprende inglés pero no a pronunciarlo. Ejemplo, la palabra Brasil se escribe con S en español, Brasil. Y en inglés con Z, por lo tanto debo generar ese sonido de la Z y decir Brasil, zil, Brasil. Con estas dos consonantes es muy importante revisar la palabra en un diccionario y verificar que sí sea que se pronuncie con la S o con la Z. Ahí es donde yo los invito a que tengan guardados en sus marcadores del computador el Oxford Learning Dictionaries. Este diccionario es espectacular porque no solamente les dice a ustedes exactamente los significados y los múltiples significados que tienen una palabra en inglés, sino que adicional les enseña la correcta pronunciación. Un momentico, miro a ver qué escribieron en el chat. Nada, listo, seguimos acá. Entonces, ustedes, hablando de la S y de la Z, les digo, hay veces que la palabra se escribe con S, como el verbo to be, como lo aprendimos la semana pasada. Y muchas veces nosotros decimos, my name is Miguel, my name is Miguel. Pero resulta que el verbo to be, is, no se pronuncia is, se pronuncia Is, con Z. Entonces es algo que debemos empezar a desaprender para volver a aprender. Sabíamos que el verbo to be se decía is, pero ahora vamos a aprender que no se pronuncia is, sino que se pronuncia is. Is. My name is Miguel. My name is Miguel. Her name is Lorena. She is Marcela. He is Pedro. Is. Y de esa forma, pues vamos a sonar como una persona nativa. El verbo have, que lo vamos a estudiar hoy, que se los voy a explicar hoy. Have en tercera persona se escribe has, pero yo no digo has. El has es el aguacate, ese has que nos comemos, ¿cierto? Este has no se pronuncia has, se pronuncia has, 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 con Z. Entonces, chicos, guarden este diccionario allá en sus computadores. Oxford Learning Dictionary es súper bueno. Les sirve para las tareas. Ese trabajo de investigación que debían hacer con las palabras de adjetivos, acá la podían encontrar. Fíjense bien, la palabra slim. Slim dice persona flaca en una forma atractiva. Y miren en la otra definición, skinny. Persona flaca, especialmente en una forma desagradable o fea. Entonces, en la tarea que teníamos de Meredith Grey, la respuesta correcta no era skinny, era slim.
¿Por qué? Por el contexto. Yo veía la imagen y la mujer no se ve fea, se ve bonita. Y el contexto escrito decía que ella hace ejercicio todos los días. Entonces, si ella va al gimnasio, se cuida, hace ejercicio, pues es delgada, bonita, no delgada en una forma fea. Bien, entonces esa era la tarea que debían hacer. Investigar la palabra, la definición y ponerla de acuerdo al contexto. Otros se equivocaron con la palabra handsome, aquí haciendo un paréntesis referente a la tarea que toqué el uso del diccionario. Handsome es principalmente atractivo para hombres. La palabra handsome es más utilizada para hombres. Hay a veces que se utilizan las mujeres, pero es en casos de poemas, en casos de canciones, pero handsome significa masculino, guapo, atractivo masculino. Para las mujeres tenemos beautiful y son, beautiful, y son los únicos dos adjetivos que tienen una discriminación de género, ¿sí? De hombre y mujer. Es los dos únicos adjetivos que tienen discriminación de género. Beautiful va a ser solo para mujer, ¿sí? Va a ser solo para mujeres. A un hombre no le podemos decir beautiful a menos de que sea en un poema, de que sea en una canción, porque ese beautiful estaríamos amanerando al hombre o lo estaríamos feminizando y no estaría bien, a menos de que sea un amigo o a menos de que sea alguien muy cercano, le podemos decirlo de esa forma. Good. So, como paréntesis, acuérdense en descargar ese diccionario. Lo pueden descargar como una aplicación para el celular, lo pueden tener en el computador guardado en los marcadores. Es el mejor de todos para este tipo de ejercicios. So, sigamos. Z. Which one produces the vibration? You should feel that La Z Z la que produces a genera esto. vibration, so it's a voiced sound, whereas S does not produce the vibration, so it's a voiceless sound. Place of articulation refers to where in the vocal tract the constriction of airflow takes place. Bilabial sounds are produced with both lips, like P, B, M. Tenemos nuestros primeros sonidos de acuerdo al lugar en donde se Bilabial sounds are articula. produced with both lips, Fíjense en la like imagen. P, B, M. Fíjense en cómo la boca se cierra y por eso estas tres consonantes se llaman bilabiales, porque el sonido se genera acá, en ambos labios. Como son bilabiales, el aire genera una explosión, hace un empuje en los labios y se abren, y esa explosión que se genera allí en esa parte de la boca, en los labios, es la que genera los sonidos de la P, la B. La M no es tanto gemela porque el sonido se nos va para la nariz. Cierren la boca y hagan sientan como el aire se va por la nariz. De hecho, si ustedes se tapan la nariz, hagan el ejercicio. Si ustedes se tapan la nariz y tratan de hacer el sonido de la M, no va a ser posible hacerlo, porque el aire les va a obligar a botarlo por la nariz. Hagan el ejercicio. Sientan cómo el aire se les acumula acá en la nariz, por eso se llama una consonante labial, bilabial nasal, porque el aire se va por la nariz. En cambio que la P y la B, ellos obligan a la boca a abrirse, por lo tanto, ese movimiento de los labios es el que genera el sonido de la P y la B. Tenemos que hacerlo exagerado al principio mientras lo aprendemos y luego acordarnos de hacerlo un poquito prolongado para diferenciar los sonidos del español referente a los de inglés. Ya no vamos a decir papa, 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 normal como lo decimos en español. Tenemos que hacerle fuerza a esa consonante, decir papa, papa, papa. Por eso ustedes escuchan que dicen potato, potato, pop. I like popcorn. Me gustan las crispetas, la cotufa o como le digan. Popcorn, popcorn, popcorn. Potato, pen, pencil, peace, peaceful, plan, plenty, pa. La B debe generar esa pequeña vibración y luego explotar.
para que también la logremos diferenciar de la P. Bub, boob, berry, bean, Boston, Boston, best, beast, b, b, b. Y la M debo alargarla un poquitico para diferenciarla del español, porque en español yo digo mamá, mico, mamá, mico, moneda, Medellín. En inglés debería alargarse un poquitico más. Es decir, mamá, Medellín, mico. Palabras en inglés como mother, monkey, Medellín, money, man, woman. Debo alargar un poquitico el sonido para que se diferencie de la pronunciación latina. Good. Entonces tenemos nuestras primeras 3 consonantes, la P, la B, la M. Las 3 se producen en el mismo lugar de la boca, pero las gemelas realmente son la P y la B. Ahora, volviendo a este ejercicio, voy a volver a taparme los labios, voy a pronunciarlas como se deben pronunciar en inglés y ustedes me van a decir cuál de las 4 escuchan. Escúchenlas 3 veces. 1, 2, 3. Pop, pop, pop. ¿Cuál es? La 1. Correcto, la 1. Siguiente. Bop, bop, bop. La 4. Perfecto. Siguiente. Bob, 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 sponge, bob. La 2. La 2. La 2. Y la última, pop, pop, pop. La 3. La 3. Dice muy bien entonces cómo al hacer la pronunciación correcta ya es más fácil entenderlas, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestras 3 primeras consonantes. La M también es bilabial, pero no es gemela, no se nos va a confundir, por supuesto, nunca se nos va a confundir con la P y con la B, pero la pongo ahí al ladito porque sabemos que también se produce con ambos labios. Good. Let's continue with the video. Labiodental sounds are produced with the upper teeth and the lower lip, such as f, v. Tenemos las 2 consonantes labiodentales. Se llaman labiodentales porque, si se dan cuenta en la imagen, el labio inferior toca la superficie de los dientes superiores. Y es ahí donde yo genero esa vibración, o esa, perdón, vibración no, sino esa fricción entre el aire, los dientes y los labios. Y esto es lo que crea el sonido de la F y de la V. Entonces, también acá, de aquí en adelante, no vamos a volver a decir B grande, B chiquita, B de burro, B de vaca, sino B bilabial y B labiodental o V, right? La V. ¿Cómo se genera el sonido? Muy fácil, el aire va a pasar con facilidad por el tracto bucal, pero al estrellarse con los labios y los dientes, va a generar una fricción que va a crear el sonido. Sin vibración para la F y con vibración para la V. Háganlo en casa, cojan ese espejo hagan los 2 sonidos. El primero, la F. Sientan cómo el aire fluye, el aire corre y se genera acá. Aquí es donde se genera el sonido. Francisco, flor, Francia, feliz, French, fail, Ford, Francis, flower. Por supuesto, en el principio pues exageramos, pero ya después va a ser natural la pronunciación. De hecho, la F no tiene gran diferencia en pronunciarse con la del español, solo que debo exagerar un poquito el sonido. Siempre en inglés debo exagerar un poquito el sonido para diferenciar el sonido de una persona nativa a una persona que pues sabe inglés, pero no lo pronuncia correctamente. Y ahora la V, la vibración en la garganta. Entonces ahí es donde decimos vaca, vocal, voz,
ven, viernes, en inglés, voice, vase, vocal, el aire pasa y yo debo crear acá la vibración para que me genere la diferencia entre la F y la V. Now, entre ellas dos realmente no va a haber problema para identificarlas. Si yo digo en español flor, en inglés va flower. No se me va a confundir con vor, con blor. Flor, blor, flor, blor. Realmente no va a haber un malentendido entre la letra F y la V. Pero donde sí debemos prestarle atención y que nos puede generar un inconveniente es entre la V y la B bilabial, ¿sí? Porque recuerden muy bien, al igual que en español, son dos letras súper parecidas. Empezando porque alcanzan a pronunciarse en la misma parte de la boca. La B bilabial con ambos labios, la V con uno. Entonces va a alcanzar a confundirse. Y de hecho en español nos confundimos con ellas dos. ¿Por qué? Porque resulta que yo les digo, a ver, voy a mirar acá la pantalla, Lady Giovanna, quite esa imagen y deje ver la cámara, se va a poner la cámara, no se preocupen. Acá nos vamos a conocer de todas formas en los videos. Entonces supongamos que Alejandra está acá en la clase presencial, Andrea, Angie, Anjul, Camila, Cristian, Daniela, están todos acá, yo les digo, y fíjense en mi boca, chicos, para mañana necesito que traigan una vaca. A todos los que acabé de mencionar, para la próxima clase me traen una vaca. Empezando, ¿con cuál letra dije la palabra? ¿Con bilabial o con labiodental? Bilabial. Con bilabial. Vaca. ¿Qué me traerían si yo les digo tráigame en una vaca? Con B bilabial. ¿Qué me traen ustedes? A ver, ¿qué se imaginan? ¿Qué traerían? Les aseguro que todos traerían al animal, ¿cierto? Traerían el animal que es una vaca. Yo les digo, pero ¿por qué me trajeron una vaca si yo les pedí fue una vaca? Profe, ¿qué es una vaca entonces? Una vaca es una parrilla que se pone encima de los carros para poder echar equipaje o poner la cicla o poner cosas arriba del carro. Eso es una vaca, vaca. ¿Qué pasa en español? Resulta que en español tenemos un concepto lingüístico o metalingüístico en donde ya aprendí que así la persona diga vaca o vaca, en mi cabeza solamente me imagino un significado. Lo mismo pasa con burro y burro. Burro y burro tienen dos significados diferentes, pero en español yo ya aprendí mentalmente uno solo, que es el animal. Y resulta que burro, burro con V, es un apellido en España, al igual que era, o no sé si todavía lo llamen, a las mesas de planchar. Sí, cuando páseme en el burro para plancharle la camisa para la universidad. Hoy en día decimos burro, burro y no pasa nada porque tenemos solo un concepto mental. Pero anteriormente burro era una mesa de planchar. Solo que con el uso y el desuso de las palabras, pues en español se están perdiendo mucho la diferenciación entre la B bilabial y la V. En inglés sí es muy importante la diferenciación porque van a haber palabras que se escriben diferente y por ende se deben pronunciar diferente ya que su significado va a ser diferentísimo, right? Entonces, voy a volver a mostrarles toda la pantalla porque luego necesito saltar al video. Ya. Now, acá les voy a escribir dos palabras que se van a poder confundir en inglés. Se las voy a pronunciar sin diferenciar. Sin diferenciar entre la B bilabial y la V. Y ustedes me van a decir si es la 1 o es la 2. Me voy a tapar la boca. Me van a escuchar. Y necesito que traigan para la clase a very. La 1.
La 2, very. De nuevo, very. Very. La 1. La 1. De nuevo la 2. Entonces, ¿cómo identificar? Very, very, miren. Very, 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 very. En español es imposible. Y si ustedes hacen esta pronunciación en inglés, ¿cómo nos vamos a meter en problemas? Porque very, miren, very, very, con B bilabial, very, very. Son esa familia de las bayas, ¿sí? La cereza, no mentira, las cerezas no entran allí. La fresa, la frambuesa, la mora azul, la mora negra, las moras, cranberry, strawberry, blackberry, blueberry, berry. Todas ellas son esas con B bilabial. Y si ustedes quieren utilizar el intensificador, la palabra muy, ¿sí? La palabra que intensifica los adjetivos o intensifica las acciones es very. Por ejemplo, you are very beautiful. You are very beautiful. Si ustedes llegan a decir, you are very beautiful, you are very beautiful, la gente queda, tú eres moras hermosas, ¿qué es eso? Very beautiful, very beautiful. La gran diferencia en la pronunciación entre la B bilabial y la V es el alargamiento que puedo crear con la V. La B hace que el aire plosione los labios, los abra. B, b, b. Y el sonido se genera ahí en el momento en que explota la consonante. B, very, very, very. Mientras que con la V el sonido se puede prolongar tanto como a mí me alcance el aire. You are very beautiful. Very beautiful. Very beautiful. Entonces esa es una gran diferencia para tener en cuenta cuando creemos el sonido de la B y la V, right? Con una explota rapidito el sonido, con la otra puedo alargarlo todo el tiempo que yo quiera. Interdental sounds are produced with the tongue in between the upper and lower teeth, such as th. Empezamos con los sonidos y los símbolos raros. Estos símbolos raros ustedes los van a poder ver en su guía acá en Canvas. Te le dan clic ahí enseguida y van a encontrar estas pistas que yo se las voy a ir enseñando, pero allá ustedes en Canvas pueden mirar toda la guía e incluso pueden abrir otros videos para profundizar en cada una de las letras si quieren aprender a pronunciar bien en inglés. Ahí tienen varios videos para que practiquen y varias pistas de cuándo y en qué momento deben pronunciar estos sonidos raros. Y hablamos de sonidos raros porque si se fijan bien, en una palabra ustedes nunca van a ver escrito eso, ¿sí? Nunca van a ver escrito ese simbolito todo raro allí, ¿verdad? No vamos a ver en ninguna palabra esa O con esa raya, ni esa D con esa colita, no. Son símbolos fonéticos y esos símbolos fonéticos son los que ustedes van a encontrar en el diccionario. Y se los estoy enseñando para que cuando ustedes busquen una palabra, ¿sí? Puedan identificar cómo se debe pronunciar esa palabra de acuerdo a esos sonidos. Fíjense en la palabra gracias. Aquí aparece ese sonido que vamos a aprender. Ahora, ese primer sonido, que es ese símbolo, que es una O con una rayita, y el otro sonido que es su hermano gemelo, que es como una D con una cola. Esos sonidos vienen del alfabeto griego. Si no estoy mal, y qué pena, se me olvidan los nombres. El uno es teta y el otro es delta. Creo que son esas dos. En fin, ¿cómo voy a crear esos sonidos? Si se dieron cuenta en el video, se llaman interdentales porque van ahí en los dientes. La lengua se va a posicionar acá en la mitad de los dos dientes. Ustedes hacen como si se fueran a morder la puntica de la lengua y dejan que el aire pase para el primero, para el símbolo de la O con la raya, para el sonido teta. ¿Cómo lo hacen? Chupen bien la salida porque si no escupen allá. Y lo hago yo porque si no les escupo la cámara.
Mírense ustedes en el espejo. Ubiquen la lengua allá, la punta, y dejen que el aire pase. Ese es ese sonido. Ese es el sonido de la T con H. ¿Cuándo voy a utilizar este sonido? Cuando ustedes vean en las palabras que existe una T y una H juntas, como en la palabra gracias. Ustedes dicen, no dicen thank you, no hacen la T de tetero, hacen thank you, thank you, thank you, thank you, thank you teacher, thank you so much. Ese es el primer sonido. ¿Dónde lo encuentro en una palabra o dónde debo hacer este sonido cuando yo vea que la palabra tiene T con H? Puede ser al principio, puede ser al final de la palabra. Generalmente es al principio y al final de la palabra. No es una regla específica, pero sí la mayoría de palabras que tienen la T con H al principio y al final se pronuncian y se llaman interdental porque acá es donde se genera el ruido, el sonido. Thank you. Dientes, la palabra dientes, termina en TH. Teeth, 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 teeth. Saludable, termina en THY. Healthy, healthy. Salud, termina en TH. Health, health, health. El otro símbolo, que es el que debe crear la vibración en la garganta, el sonido de la D con la colita, también aparecen palabras que tengan la T con H. Generalmente cuando están en la mitad de la palabra, como vimos en el diccionario que decía padre, father, father. Y fíjense en cómo hago el sonido. Es como una D vibratoria. Es una D que se crea en los dientes. Una D que se crea en los dientes y que es vibratoria. Father, mother, brother, the. También es interdental porque la lengua se va ahí. The. Solo que no sale tanto, sino que se queda como atrás de los dientes. Father, brother, mother. Los monosílabos este, estos, ese, esos, these, that, these, those, que los vamos a aprender más adelante, todos ellos se producen con estos dos sonidos. Y ya sabemos cuál es una de las pistas, la T con H. Siempre que damos la T con H, vamos a pronunciar cualquiera de estos dos sonidos. Y para hacerlos diferentes, sabemos que el uno no vibra y el otro sí. Ojo con estos dos, porque pueden confundírsenos con la T y con la D, que más adelante la vamos a ver. ¿Listo? Entonces, sigamos viendo el video. Ya vimos esta nueva pareja, la y la D. Me dicen si escuchan o no van a escuchar. Ya vuelvo a compartir. Qué pena con tanta entrada y salida, pero es que siempre se pierde aquí lo del sonido. Sigamos acá. Alveolar sounds are produced with the tongue at or near the ridge right behind the upper front teeth, such as t, d. Fíjense, sonidos alveolares. ¿Qué son los alveolos? Son esa parte arrugadita de la boca que tenemos ahí inmediatamente detrás de los dientes, esa parte que cuando ustedes se comen un caramelo duro o algo, se lo raspan, se están chupándole el tuétano al hueso del pollo, se raspan ahí esa parte. Esos son los alveolos. Y ahí es donde producimos la T de tetero y la D de dedo. Por eso es que pueden que las dos letras que acabamos de aprender se nos confundan. Por eso es que a veces la gente dice thank you en vez de decir thank you. Porque como se producen cerca, los sonidos se confunden. Entonces hay que aprender cómo manejar nuestra boca para la buena pronunciación. Estos dos sonidos se parecen a la P y a la B en el sentido que también se deben generar explosión en la boca cuando los creo. De esa forma diferencio el español del inglés. Ya no voy a decir tetero, digo tetero, tetero,
tetero, ten, tons, constriction, takes, t, the tongue, ten, Thomas, tetero, t. La punta de la lengua toca los alveolos y genera esa vibración. Vibración no, ese sonido. T. Ahora, su hermana gemela, que es la D de dedo, debe vibrar. D. Y la pronunciamos, eso sí, tal cual la pronunciamos en español. Entonces, en español decimos doctor, en inglés igual. Doctor. Solo que debo generar la vibración, porque en español no generamos vibración. Decimos doctor, doctor, diente, dado, dedo. En inglés debo generar un poquitico la vibración. Doctor, dice, den, dem, denis, diente, doctor, dog. ¿Cómo hacer para que no se me confundan con las dos anteriores? ¿Sí? ¿Cómo hacer para saber cuándo utilizar la T y la D y cuándo esas otras dos que vimos anteriormente? No hay dificultad, chicos. Es solo acordarnos que las dos primeras, cuando las palabras tengan T con H juntas, siempre que damos T con H juntas, vamos a hacer esos dos sonidos y nos vamos a acordar en nuestra cabecita que la lengua va acá, posicionada en los dientes. Miren mi boca y fíjense en cómo voy a hacer la primera, la teta. Esta que les voy a señalar es, perdón, está acá, esta. Fíjense cómo va a ser los ejemplos que están ahí escritos con ese sonido. Miren mi boca, me dicen si me pueden ver. ¿Sí me ven? No, señor. ¿No? Ya miro. Yo sí, profe. Bueno, voy a quitarla y vamos a hacer los ejercicios. Entonces, con la primera que les señalé, con la de los dientes. Thick, que significa grueso, se escribe con T con H, T-H-I-C-K. Thick. Si yo no la pronuncio bien y la pronuncio con T, tic, la gente ya inmediatamente va a entender otra palabra que nosotros también la sabemos, un tic, como cuando tienen un problema a nivel nervioso que les genera un impulso en cualquier tipo de músculo, sea un tic nervioso en una pierna, en un ojo, en cualquier lado. Eso es un tic. Y fíjense en cómo con la T la lengua no aparece por ningún lado ahí enfrente de los dientes. Tic. Mientras que con grueso sí es thick. Lo mismo con la palabra 10 y con la palabra gracias. Se nos confunden porque yo puedo decir dieces, tens. Y para decir gracias, thanks. Ahora con la D de dedo y con la D dental, lo mismo. Mother. Ya no vamos a poder volver a decir mother, porque eso era como yo lo decía antes cuando no sabía cómo pronunciar bien. Ahora aprendimos que mother ya no se dice con D de dedo, sino dice con D dental. Mother, brother, father. La palabra esto, this. Entonces, cuando veamos los monosílabos, estos, esos, no vamos a hacer this, that, these, those, con D de dedo, no. This, that, this, those, no. Vamos a decir this, that, these, those. Y debemos generar esa vibración para que nos entiendan que es ese sonido y no la D de dedo. En español también nos pasa ese problema entre la T y la D. Muchas veces cuando ustedes están dando un correo electrónico, si no,
si no han visto, no han tenido la oportunidad, por ejemplo, a nivel de un teléfono, una llamada telefónica, la gente les dice, ¿con D de dedo o con T de tetero? ¿Cierto? Entonces, por eso es importante esa pronunciación también en inglés para saber cómo identificarlas. Ahora, dentro del mismo lugar de la articulación alveolar, nos encontramos con la S y nos encontramos con la Z, porque cuando hacemos el sonido S y hacemos el sonido Z, la lengua queda acá en los alveolos. Obviamente no se van a confundir entre la T y la D, y entre ellas tampoco la vamos a confundir porque es muy diferente las pronunciaciones, ¿cierto? Hacemos z, hacemos z, z, z. Entonces no va a haber problemas con ellas y vamos a aprender que también son consonantes alveolares. Su sonido se produce a nivel de los alveolos bucales. Good. Let's continue. Palatal sounds are produced at the hard palate or the roof of the mouth, such as sh, zh. Tenemos otros dos sonidos raros, otros dos símbolos raros. Se llaman palatales porque el sonido se va a producir en la parte dura del paladar, ahí en la parte ya del techo de la boca. Estos dos símbolos raros no los vamos a encontrar en la palabra escrita, sino en la pronunciación. Muy fácil de identificarlos. Vamos a retroceder a mirar la S y la Z. La S y la Z, lo voy a sacar aquí aparte. La S y la Z son sonidos alveolares, ¿cierto? Se hacen s, z, s, z. Estos dos sonidos son exactamente los mismos sonidos que la S y la Z, pero los voy a hacer a una escala más profunda, más gruesa. Entonces no voy a decir s, voy a hacer sh, 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 como cuando mando a callar a alguien. Z, no va a ser z normal, este sonido va a ser z, z, z. Entonces fíjense muy bien cómo la S se profundiza y hacemos sh. La Z se profundiza y hacemos y, y, y. Pistas, claves importantes. Cuando hago este sonido, siempre que ustedes vean que la palabra tiene SH, vamos a hacer ese sonido de la S gruesa. Entonces, por ejemplo, en la palabra comprar, shop, 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 el silencio, shop. Hagan allá el ejercicio de mirarse con el espejo y miren cómo hacen el sh, sh, sh. Fíjense cómo la lengua crea como una cucharita y hace que el aire toque el paladar. Sh, sh, shop, shop. También cuando las palabras tengan la sílaba tion, ¿sí? Cuando ustedes vean que la palabrita está escrita con tion, o cuando tengan la palabra escrita cial, la sílaba tion o la sílaba cial, ya no vamos a decir nation ni decir nación, vamos a decir nation, nation, nation. Y la palabra especial no lo decimos como lo decimos en español, decimos special, special, special. Y ustedes buscan en los diccionarios y fíjense, ahí tenemos el simbolito raro, la S alargada. Special. 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 Special, special. Una característica acá para que sepan, ¿no? El azulito es pronunciación británica y el fucsia es pronunciación norteamericana. ¿Listo? Recuerden que la pronunciación es universal, no es que vaya a cambiar que hay inglés británico, inglés americano gramaticalmente hablando, no, son acentos. Entonces los acentos a nivel universal, el más común, el más usado es el americano, el que van a escuchar de mi parte, pero el acento que ustedes quieran aprender a hacer es con el cual ustedes se sientan cómodos. Even though including the Indian. If you can talk Hindi, you can learn to speak English in that way.
Ese es el acento del inglés hindi, en inglés que hablan los indios, que se le dicen indios a los de la India, ¿no? No hindú. Hindú es la religión, indio la nacionalidad. Now, para que no vayan a decir por ahí que, uy, por eso le está diciendo indios a los pobres indios de la India. No. Good. Indio es la nacionalidad. Now, ¿cómo vamos? Si están repasando en casa, si están mirándose en el espejo, están viendo las imágenes. This is for practicing, people. Esto es cuestión de practicarlo siempre. Vamos a seguir con el otro, la Z alargada. Esa Z alargada realmente es muy rara verla en palabras. Casi siempre cuando la palabra tiene la sílaba sual, la sílaba sure, la sílaba sion, es ahí donde nosotros vamos a pronunciar este sonido, que es una Z más gruesa. Z, z, z. Entonces ya no es television. Ya no van a decir nunca más television. Van a decir television, television, zen, television, zen. Ya no va a ser visual, es visual, visual, visual. El ensure. Mi hijo vaya ya a la tienda y me compra un ensure. Ya no van a decir ensure, van a decir ensure, ensure, ensure. El pediachur. Muchos en español dicen pediachur, ¿sí? Porque aprendieron tal vez que la palabra chur en las películas dicen sure, sure, pero no es chu con che, no es con ese sonido de la S alargada, es con la Z alargada. Entonces es sure, 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 sure. Fíjense por qué son gemelas, porque a veces se confunden entre ellas. Pero esta sílaba, la sure, cuando ustedes vayan a la tienda a pedir el ensure o el pediachur, que siempre los pedimos así en español, síganlos pidiendo así en español. No vayan a ir ahorita a la tienda a decir, me vende un ensure, un pediachur, porque van a decir, bueno, ¿qué le pasó? Right? Es en inglés donde vamos a seguir la nueva pronunciación. Ensure, pediachur, leisure, visual, television. Good. Estos sonidos se generan cuando vemos en las palabras esas sílabas. Y el de la S gruesa, que es una H realmente del español, el sonido de silencio, cuando las palabras tienen SH. Siempre que la palabra tenga SH, hacemos ese sonido del silencio. Yeah. Velar sounds are produced at the velum, or soft palate, such as k, g. Estas otras dos también hacen parte de la familia de las plosivas, de las que explotan. K, g, k, g, k, g, para diferenciarlas del español. Entonces ahora en vez de decir casa, casa normal, casa, debemos decirla con fuerza. Casa, casa, contraction, country, come, came, cow, kangaroo. Tenemos que hacer la explosión para que la lengua en su parte gruesa toque el paladar o la parte suavecita del paladar. Kangaroo, come, came. Y la G, que es su hermana gemela, también se produce allí, pero generamos vibración. G, G, garage, garage, gorilla, orangutan, orangutan, G, 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 K, G, K, G. Esas son nuestras otras gemelas que también deben explosionar, deben generar explosión. Y allá es donde vamos a hablar de nuestro tercer concepto de la fonética. El primer concepto era que cada letra debe generar vibración o fricción. Voiceless y voiced. Segunda parte de la buena pronunciación, el lugar en donde se crea la palabra. Si es bilabial, si es labiodental, si es alveolar, palatal, velar, como lo estamos viendo. And glottal sounds are produced at the glottis, or the space between the vocal folds, such as or the catch in the throat, as in bat. Aquí
Solamente vamos a enfocarnos en la H y finalizamos con nuestro último sonido para entender los lugares en donde se generan los sonidos y es la H. La H en inglés sí suena, no siempre, pero en ciertos casos. Por ejemplo, ¿en qué lugar no suena? En la palabra hora. En español la escribo con H, en inglés también, pero en ninguno de los dos casos suena la H. Decimos hora, hour. Pero en la palabra hospital, que en español y en inglés se escriben con H, en español digo hospital, no suena la H nunca suena en español, pero en inglés sí. En inglés el sonido de la H es el mismo sonido de la J. Es una consonante glotal. Se genera acá, en las cuerdas vocales. Por supuesto, no genera vibración. Háganlo allá en casa, hagan. Y fíjense cómo el aire pasa, raspa la garganta, pero no genera vibración. Por eso en las filitas que vimos de las consonantes, la H está en verde, porque no va a generar vibración. Pero sí debe sonar en ciertas palabras, como casa, house, como en hambriento, hungry, como en las WH, who, en la WH, who. Good. So people, here we go. Ahí tenemos la mayoría de consonantes ya aprendidas. Vamos a mirar ahora algo especial con estos dos símbolos raros que no hemos visto y con las que nos quedan. La N nasal, la J, la L, la R y la W. Right? Let's continue with the video. Vamos acá con el video. Man. Manner of articulation refers to how the airflow is constricted in the vocal tract. Stop sounds result from a complete constriction of airflow, followed by a release of that air, such as p, t, k, b, d, g. Entramos a mirar la forma en cómo debemos articular, la forma en cómo debemos hacerla. Entonces, si se dieron cuenta, aquí tenemos nuestras 6 consonantes que deben plosionar, deben generar una pequeña explosión en la boca para que se logren identificar y para que suenen como sonarían en inglés. P, t, k, b, d, g. Todas deben generar una explosión en la boca. Son consonantes plosivas, cada una de acuerdo a su parte. La P con la B, plosivas bilabiales. La T con la D, plosivas alveolares. La K con la G, plosivas velares. Fricatives are sounds produced when the tongue approaches but does not make contact with a place of articulation, causing a bottleneck of the airflow. And this gives the sound a friction-like quality, such as v, f, z, sh. Entonces, las consonantes fricativas quiere decir que generan fricción, que generan como una botella, como un cuello de botella en donde el aire pasa por los lados y ese es lo que crea los sonidos, como la v, por supuesto la F, la Z, z, la S, s, la teta, el delta, v, la S alargada, sh, la Z alargada, sh, también hacen parte de estas fricativas. Generan Affricates fricción. result from a sequence of stop plus fricative in rapid succession. So the affricate ch represents t plus sh, just as the affricate j results from d plus j. Bien, esos otros dos sonidos se llaman africadas porque la fricción que estaba generando se detiene. Gracias a que, si se dan cuenta, estos dos símbolos que tengo acá son la combinación de la S alargada y la Z alargada con la T y con la D. ¿Cómo vamos a hacer esos dos sonidos? El primero, el que les estoy señalando con rojo en este momento, ese sonido es un estornudo. Hagan el estornudo allá, pero pues un estornudo normal, ¿no? No el común que siempre hacen, sino así, sino un estornudo moderado. Ese es ese sonido. Sonido de un estornudo moderado. Entonces, si antes
con la S alargada hacíamos sh. Si antes hacíamos sh, el aire fluía. Ahora con este vamos a detener el flujo del aire con la T. Clave, una pista importante para saber cuándo es que debo utilizar ese sonido. Cuando ustedes vean que la palabra tiene, bien sea la TCH o solo la C con H. TCH o solo C con H. Una diferencia con este, ¿verdad? Porque acá era solo SH. Aquí va a ser TCH o CH. Entonces ahí tenemos palabras que se nos pueden confundir en inglés, pero ya no se nos van a volver a confundir porque sabemos cómo pronunciarlas correctamente y son estas dos. O sea, no sé si se acuerdan que en muchas partes, y el profesor de ustedes les corregía pronunciación, por supuesto, ustedes decían, I watch TV. Y el profesor le decía, ¿usted lava el televisor o ve televisión? Wash, con la SH, con la sh. Wash, I wash my hands. Me lavo las manos, I wash my hands. La otra, la de ver televisión, es watch, watch, watch. I watch TV, I watch TV. Fíjense en la diferencia entre los dos. Wash, watch, wash, watch. Esto es importantísimo para muchas palabras. Muchas palabras en inglés se van a confundir por tan solo esto. Fíjense en la palabra durazno y la palabra perra. Tan solo el sonido de la P y la B se me van a confundir. Y si no lo pronuncian bien, pueden estar ofendiendo a una persona por querer decir que quieren un durazno. Pitch, pitch, pitch. Perra, bitch, bitch, bitch. Muchas otras palabras como tienda y como cortar. Shop, chop, shop, chop. Entonces, por eso, por todo esto es que es muy importante aprender a pronunciar correctamente. A ver, un ejercicio antes de finalizar por hoy con las consonantes, para no alargarnos mucho y poder ver el verbo to have, que es el que nos falta. A medida que vamos viendo las otras clases que nos quedan a lo largo del semestre, les voy a ir enseñando las letras que nos hacen falta, que son la N nasal, la J, la L, la R, la W. Son supremamente fáciles, no hay ningún problema con ellas, entonces con ellas vamos a arrancar, ¿me acuerdan, por favor? La próxima semana. Vamos a hacer un pequeño ejercicio ya para terminar aquí con las consonantes. Quiero que alguien active el micrófono y vamos a practicar los ejercicios. Van a decirme las palabras que están en rojo aquí. Wash, watch, beach, bitch, shop, chop. A ver si vimos o reconocimos bien los sonidos que acabamos de ver. A ver, ¿quién activa el micrófono? Participation, a ver, puntos de participación. ¿Quién dijo yo por democracia? Aviso parroquial, todas las tareas están activadas nuevamente hasta el 2 de marzo, por favor háganlas. A ver chicos, los escucho, es turno de ustedes porque a mí yo también me canso de estar hablando de las 2 horas, a ver, los escucho. ¿Quién participa? Dígame. Profe, ¿qué tareas? Qué pena. Ah, no, eso sí les importa, pues las tareas que están, las únicas tareas que tenemos de inglés, que por la Pero fecha van de la 4. semana pasada, Todas las cuatro tareas de están la semana activadas pasada, ¿no? todas. Sí, todas las Ah, 4 tareas están activadas nuevamente hasta el 2 de marzo para que las hagan los que no las hicieron. ¿Vale? ok. Profe, creo que yo. Profe, A ver, pero pues ¿quién quiero me la intentar. acompaña? Nada, primero esto y luego la sección de preguntas al final. Cópienlas por ahí en un cuaderno para que no se les olviden. Si se les olvida es porque no era importante. Al final de la clase siempre hacemos la sesión de preguntitas para poder avanzar. Dime, a ver, la compañera que por fin se atrevió, a ver, la escucho. Listo, profe, tengo que decirlas todas, ¿cierto? Sí. Listo, profe. Bueno. Pitch,
Beach. Compañeros, ¿qué escucharon? ¿Escucharon durazno o escucharon perra? Yo escuché perra en ambos. No identifiqué la P de la B. De nuevo, durazno. Beach. Pitch. Hacemos la explosión. Pitch. Beach. Eso. Pitch. La segunda, beach. Bitch. 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 Que vibre. Bitch. Beach. Tienda. Shop. Bien. Cortar. Chop. Con el estornudo más fuerte. Chop. Chop. Bien. Pop. Más fuerte. Pop. Pop. Bien. Robertico. Bob. 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 Todas las Bob. consonantes deben sonar en todos los lugares que las encuentren, ¿sí? Lavar. Wash. Bien. Observar. Watch. 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 Muy bien, súper. Chicos, participen, trabajen el ejercicio, hagan el ejercicio en casa de poder practicar todas ellas. Good. So, la próxima clase continúo con estas, la N nasal, la J, L, R, W, que son las que nos faltan, y poco a poco en las clases les voy a ir enseñando los sonidos de las vocales, que también son muy importantes porque resulta que en inglés, de acuerdo al lugar en donde estén, la vocal cambia, la pronunciación. Es muy diferente como en español, porque en español yo digo manzana y las tres A's de esas palabras manzana se pronuncian igualito, A, manzana. Mientras que en inglés las vocales cambian. Por ejemplo, en la palabra América tenemos dos A's que en español sonarían igual, América. En inglés, esas dos A, una suena diferente a la otra. America, America, A. Todo eso se los voy a ir explicando a lo largo del semestre. Good people. Now, before going deep into the verb to have, vamos a empezar a mirar el verbo to have. Vamos a analizar el verbo to have. ¿Por qué es importante en inglés? ¿A qué se refiere el verbo to have? ¿Y cómo debo trabajarlo? Pero antes de él, les voy a explicar la tarea de esta semana. Esta semana tienen un quiz, ¿sí? Es el primer quiz y el único quiz de este corte. No tiene sino un solo intento. Es la única de las 4 tareas que tienen que solamente tiene un solo intento. En todas las otras tienen los 2 intentos, pero ustedes saben muy bien que los intentos son para problemas de internet o por si realmente les fue supremamente mal en la nota para que mejoren la nota. Ojo con eso. Este no tiene un segundo intento. ¿Por qué? Porque es un quiz y yo necesito realmente saber qué saben. Pero el quiz está tan sencillo que lo único que deben hacer es ver de nuevo los personajes de las series de televisión y identificar a qué serie pertenecen. Es lo único que deben hacer. Así de difícil está el quiz. ¿Este señor será de Grey's Anatomy? ¿Sí o no? ¿Este señor será del Príncipe Rap? ¿Sí o no? ¿Esta señora será de Betty la Fea? ¿Sí o no? Es lo único que deben hacer. Y son solo 5 preguntitas. Entonces, imposible que no se saquen un 5 en ese quiz. ¿Listo? Esa es la tarea de esta semana. Recuerden que ya todas las tareas que llevamos, la actividad número 1, la número 2, la número 3, fueron reactivadas, fíjense, un plazo máximo hasta el 2 de marzo. Pero ojo, para aquellas personas que no las hicieron a tiempo, ¿sí? La nota queda por sobre 4. Entonces es que les estoy dando un chance para que las puedan hacer, pero la nota les queda por sobre 4 porque también hay que mirar que los compañeros que sí la hicieron a tiempo merecen la nota más alta a los que por X o Y motivo no las hicieron a tiempo. ¿Listo? Entonces, para que sepan
que está reactivada por sobre 4 para que no se queden como con el 0 ahí, para que se puedan activar hasta el momento. Profe, María ¿y luego Fernanda, ¿me escribes, para por subir la favor? nota? María Fernanda, ¿me escribes, por favor, a bandeja de entrada? Me dice, profe, ¿cómo estás? Yo empecé la semana pasada, para que yo sepa que esas notas tuyas, yo las pongo en el sistema como los demás compañeros, porque apenas empezabas clases. Que si pueden mejorar la nota, si tienen el intento activo, sí, pero recuerden que pueden que empeoren la nota. ¿Por qué? Porque las tareas tienen varios bancos de preguntas. Entonces puede que las 5 preguntas que tú ya habías respondido no te salgan otras 5 diferentes. Entonces puede que se te baje la nota. Entonces yo recomiendo hacer el segundo intento solo cuando la nota fue mala, que 1, que 0, que 2. Pero si sacaron de 3 para arriba, es mejor no hacer el segundo intento porque casi siempre, cada tarea tiene un banco de 2, 3 bancos de preguntas que rotan, varían. Entonces a algunos les puede salir lo mismo que a otros no. Entonces, ojo con los segundos intentos, ¿vale? Let's move on. Let's continue with the topic that we're going to work today to finish. Ya para terminar el día de hoy, vamos a mirar el verbo to have. To have significa tener, ¿verdad? Pero ojo, tener de poseer, de agarrar en las manos algo. Se los aclaro porque el primer error que cometemos nosotros con el verbo to have es que lo utilizamos para cosas en donde nosotros estamos o somos y no poseemos. Es un concepto metalingüístico que tenemos, diferente del inglés, aquí en español, con situaciones como el hambre, como la sed, como el enojo, ¿sí? Emociones, al igual que la edad. Principalmente esas 4 cosas nosotros en español las decimos con el verbo tener. Yo digo, yo tengo 35 años. Yo, profesor, tiene 35 años. En inglés yo no puedo utilizar el verbo have para hablar de la edad, porque en inglés es poseer en la mano. ¿Será que el profe tiene los 35 años en la mano? No, los tiene en su ser. Por eso la edad se dice es con el verbo ser o estar. I am 35 years old. Yo soy tantos años de viejo. Yo estoy tantos años de viejo. La edad. El hambre, la sed. Yo en español digo, tengo una sed, es que tengo un hambre. En inglés no puedo decirlo con tener, porque no tenemos la sed en la mano. No tengo el hambre, aunque tengo el hambre en el estómago. Realmente yo no la tengo ahí. Yo siento el hambre en el estómago porque yo estoy hambriento. Yo estoy sediento. Yo estoy enojado. No, como en español que tengo una piedra. Si ustedes dicen esa expresión, tengo una piedra, la gente va a decir, y me pasó una vez cuando vivía en Inglaterra, que mis compañeros, ¿dónde tiene la piedra? ¿Por qué tiene la piedra? ¿Para qué tiene una piedra? No, que estoy enojado. Ah, está enojado. I am hungry. I am thirsty. I am angry, etcétera. Entonces, esas emociones y la edad se deben decir con el verbo ser o estar. Eso como primer concepto claro para no utilizar estas palabras con el verbo to have. Now, people, verb to have, como ya les dije, para hablar de posesiones, para hablar de pertenencias, para hablar lo que tangiblemente tengo en mis manos o en el caso de las relaciones interpersonales, para hablar de el tipo de relación que yo tengo con alguien, ¿sí? O si yo tengo algo con alguien. Yo tengo novia, yo tengo esposo, yo tengo una mamá. Tener no significa que yo poseo a esa persona, sino que se relaciona conmigo. Y ese es el verbo
To have. Good. Now, to have. Este verbo es un verbo intransitivo. Como es intransitivo, perdón, transitivo, para diferenciarlo del español, ¿se acuerdan? Y para diferenciarlo del verbo to be, que hablábamos que el verbo to be era intransitivo, que no pasaba su acción sobre nadie más. El verbo to be es transitivo, trasciende, afecta a una persona o a una cosa. Cuando yo digo yo tengo un perro, el perro está recibiendo la acción de ser tenido por mí. Si yo digo yo tengo una mamá, mi mamá recibe la acción de ser tenida o de tener una relación conmigo. Por eso to have es un verbo transitivo, lo que significa que su estructura gramatical va a tener un objeto, va a tener una persona, una cosa sobre la cual recae la acción de tener. Good. So to have is that way. La estructura del to have es subject, verb, object, and complements. Subject, verb, object, or complements. And in this situation is similar for all the transitive verbs that we can learn. Ya esta estructura gramatical va a ser la misma para todos los verbos transitivos que vayamos a aprender. Siempre va a haber un sujeto que realiza la acción. Ya los aprendimos con el verbo to be, ¿cierto? Que podemos tener pronombres. ¿Qué más podemos tener como sujetos? ¿Se acuerdan? ¿Quién me los dice? Si yo no quiero usar un pronombre, entonces, ¿qué digo? A ver, acordémonos. Los sujetos, ¿cuáles pueden ser? Pueden ser pronombres o pueden ser ¿qué? Come on, people. Nombres normales. Perfecto, nombres normales como Carlos, como Lorenza, como Antonia, como María, Mary and Bill. Si yo no quiero tener un pronombre, pues yo utilizo un nombre. Good. Y eso es un sujeto. Y si yo no quiero tener nombres ni pronombres, ¿qué puedo utilizar? ¿Qué puedo utilizar en vez de nombres y pronombres? ¿Qué? Come on, people. ¿Qué es eso de my ugly cousin? Mi prima fea, ¿qué es eso? A ver qué me están escribiendo por acá. Frases, muy bien. Frases. Perfecto. Very good, Angie. Gracias, Paula, por intentarlo. Los adjetivos van incluidos dentro de la frase. Muy bien, miren, frases. Un determinante, un adjetivo o varios adjetivos y un nombre. Entonces yo puedo utilizar cualquiera de ellos como sujeto. Right? So I can say, I have a dog in my house. O puedo decir, my ugly cousin. O puedo decir, Mary and Bill. Todos ellos son sujetos. Ahora, el verbo cambia, al igual que con el verbo to be, va a variar dependiendo de la persona que esté realizando la acción, ¿sí? ¿Cómo voy a saber cuál es la conjugación de los verbos? La conjugación del verbo depende del pronombre o depende del tipo de persona que esté creando la oración, ¿sí? Voy a tener como conjugaciones solamente al have y al has. Have y has, diferente del español, en donde tengo 10 conjugaciones. Mentira, 5. Yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, ellos tienen, tú tienes. 6 conjugaciones. En inglés solamente hay 2, el have y el has. ¿Cómo sé cuál es la conjugación para quién? Pues nos vamos a acordar de los pronombres personales y de lo mismo que vimos con el verbo to be. I, you, we, and they van a tener la conjugación have, al igual que cuando hablamos de los plurales. I, you, we, they van a ser have, igual que los plurales. Y para la tercera persona, que es he, she, it,
vamos a tener la conjugación has, al igual que los singulares. ¿Por qué es importante acordarnos de esto? Porque dependiendo del sujeto es que yo tengo la correcta conjugación del verbo. Ejemplo acá, I have a dog in my house, ¿sí? I have a dog in my house. Para I, you, we, they va a ser have, ¿verdad? Por eso yo digo, I have a dog in my house. Bill y Mary ya no es un pronombre. Entonces, ¿cómo hago para identificar cuál es la conjugación? Have o has. Pues yo me acuerdo que cuando veo dos palabras o más, estoy hablando de plural. Por lo tanto, para las cosas plurales también es have. Entonces yo digo, Mary and Bill have a dog. Y ya. Y si la palabra, por el contrario, está en singular, yo debo utilizar el pronombre, la conjugación del verbo have en tercera persona, que es has. My ugly cousin has a dog. Good. Y ya tenemos sujeto, tenemos verbo y tenemos objeto. Sujeto, un nombre, un pronombre, una frase. El verbo en la conjugación correcta de acuerdo al sujeto que lo hace. Y el complemento, pues la palabra, la persona o el animal que están siendo poseídos o que son parte de la propiedad o que se relacionan con los sujetos. Now, the complements are special in English. Los complementos son especiales en inglés con las palabras diferentes al verbo to be. Acuérdense que cuando hablamos del verbo to be, los complementos eran obligatorios, tenían que aparecer. Porque si yo decía, yo soy, I am, Marcela and Nicolás are, the dog is, no teníamos una oración. Porque ¿qué? Miguel es, Marcela y Rodrigo son, el perro es, el perro está qué. Era obligatorio poner un complemento. Con los verbos transitivos, el complemento puede ser opcional. ¿Sí? Si ustedes quieren poner esa información extra, está bien. Pero si no quieren ponerla, no la ponen y no pasa nada. Miremos, si yo digo, I have a dog, la oración está correcta. Yo tengo un perro, listo. Eso es lo que necesito hacerles saber a ustedes, que yo tengo un perro. I have a dog. Yo quiero decir que Mary and Bill have a dog, listo. Mary and Bill tienen un perro y hasta ahí la información es ok, está completa. Pero si yo quiero brindar más información, como hacer que la oración sea más completa, pues yo pongo cualquier complemento de todos los que vimos con el verbo to be, ¿sí? Descripciones, adjetivos, lugares. Y esa información puede ser tanto del sujeto como del objeto. Miremos. Si yo digo, I have a dog in my house, I have a dog in my house, ese complemento in my house, que es una frase, está relacionándose al sujeto. Quiere decir que esa información complementaria es del sujeto que está haciendo la acción. Yo tengo un perro en mi casa. Ese en mi casa, ¿a qué se refiere? ¿Al perro o a la persona que tiene el perro? A la persona que tiene el perro. Entonces, los complementos pueden ser del sujeto. Esa información extra puede ser del sujeto, como puede ser del objeto. I have a dog that is nice. Tengo un perro que es chévere. ¿Quién es el chévere? ¿Yo o el perro? El perro. Esa información es adicional del perro. Entonces los complementos pueden ser de cualquiera de las dos personas de la oración, del sujeto o del objeto. Otro ejemplo acá, por ejemplo, si yo les digo, she has a cat that is a puppy, is a kitten. Esa frase que acabé de escribir, that is a kitten, ¿a quién se refiere? ¿A ella o al gato?
Al gato. Al gato, porque es una información adicional del gato, que es un cachorrito. Ella tiene un gato que es un cachorrito. Good. En cambio, si la de abajo que dice Bill and Carl have new cars at home, ese at home ¿a quién se refiere? ¿A los carros o a Bill y a Carl? A Billy, ¿no? Exacto, al sujeto. Ellos tienen carros nuevos en sus casas. Estoy dando información de los sujetos, no del objeto. So, that's the way, people. Esa es la forma en cómo hablo del verbo to have en positive sentences, en oraciones positivas. ¿Preguntas? ¿Preguntas al momento? ¿Nada? ¿Seguros? ¿Completamente entendido? Vamos a mirar ahora entonces este have got. Muchos dirán, pero profe, yo he escuchado que hablan del have got. ¿Será que yo puedo decir la oración con have got? Claro que sí. Ustedes pueden decir have got o pueden decir have, pueden decir has got o pueden decir has y no pasa nada. ¿Sí? Respetando las mismas reglas que tuvimos anteriormente, yo puedo decir I, you, we, they have got a car. Y estoy diciendo que tienen un carro ellos. Como también pueden decir solamente el have y no va a haber problema porque es que las dos palabras significan lo mismo. Have o have got, cualquiera de las dos funciona. Cualquiera de las dos sirven. Se dirán, pero profe, entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre el have y el have got? Have lo utilizan más en el lenguaje norteamericano, es decir, en el lenguaje universal del inglés, se utiliza más el have, mientras que el have got es más británico. Lo utilizan más las personas que manejan el lenguaje británico, ¿sí? Pero como tal, el contexto o el significado es lo mismo, tener o poseer. No hay problema si yo solamente quiero utilizar has o quiero utilizar el has got. La única regla que sí hay es que traten de tener lógica siempre al escribirlos. No es que en una oración digan has y luego en la otra se salten al has got y luego el has. No. O usan uno o usan el otro para oraciones positivas. ¿Listo? Entonces lo mismo, aquí hablamos de los plurales con have o hablamos de los plurales con have got o hablamos de los singulares con has o hablamos de los singulares con has got y no pasa nada. Yo puedo decir, ejemplo, I have, uy, con J, chito, I have a new friend. O yo puedo decir, I have got a new friend. Y las dos oraciones significan lo mismo. Tengo un amigo, tengo un amigo. Good. O puedo utilizar la tercera persona. She has a new friend, she has got a new friend. Y no pasa nada. Va a seguir siendo lo mismo. Good. Entonces yo digo acá. Has a friend. She has got a new friend. A friend. La misma situación, significan exactamente lo mismo, no hay diferencias contextuales. ¿Entendido? Lo único que deben tener cuidado con el uso del have got y el have es con estas palabras. Lunch, almuerzo. Breakfast, desayuno. Dinner, comida. Shower, ducha. Bath, baño. All of them are not verbs in English. Ojo con esto, memorícenselo desde ya. Estas 5 palabras no son verbos en inglés. En español lo son, porque ustedes dicen, yo almuerzo, nosotros desayunamos, ellos cenan, tú te bañas, él se baña, ella se ducha, nos duchamos. Los dos últimos son verbos reflexivos en español. En inglés no son verbos. Son nombres.
almuerzo, desayuno, cena, baño, ducha. No son verbos. ¿Cómo hago para que se conviertan en verbos? Debo utilizar la palabra have o la palabra has. ¿Sí? Entonces, si yo no utilizo have o has, estoy diciendo almuerzo, desayuno, comida, cena, baño, regadera. Entonces, si ustedes hacen una oración como por ejemplo esta, si ustedes dicen I lunch, I breakfast, I dinner, eso no es una oración. Están diciendo yo baño, yo desayuno, yo almuerzo, yo cena, yo ducha. Si yo quiero realmente que la gente me entienda qué es lo que estoy diciendo, debo decir I have lunch, I have breakfast, I have dinner, I have shower, I have bath. Por supuesto, con la tercera persona, pues el has. She has breakfast, she has lunch, she has dinner, she has a shower, she has a bath. Right? ¿Entendimos este pedacito? She has a shower. I have a shower. She has a bath. I have a bath. Yo almuerzo, ella almuerza, ella desayuna, yo desayuno. Se conjuga y se convierte en un verbo. Estamos hablando de la acción. Si ustedes llegan a utilizar have got o has got, la gente no va a entender que ustedes están hablando de la acción. La gente va a entender que ustedes están hablando del hecho de tener ese objeto con ustedes en sus manos, en su poder. Mas no va a significar que usted hace la acción de. Ejemplo, si ustedes dicen I have lunch, la gente va a entender que usted hace la acción de comerse su almuercito, de que usted almuerza, de que usted todos los días se desayuna. I have lunch, I have dinner, I have a shower, I have a bath. Si utilizo el have, la gente va a entender que usted hace la acción. But if you say, I have got lunch, I have got dinner, I have got a shower, I have got a bath, la gente lo que va a entender es que usted tiene en su poder el almuerzo, tiene en su poder una regadera, tiene en su poder una cena, pero de aquí a que usted se la coma o de aquí a que usted se bañe es otro cuento, es otra cosa diferente. So, las oraciones con estas palabras son muy ambiguas, ¿sí? Otro ejemplo, si tú dices en este momento, I have a shower, la gente va a decir, vea, qué hombre tan juicioso, qué mujer tan juiciosa, a pesar de que está haciendo frío, ella se baña. Porque usted está diciendo, yo me baño, I have a shower. Pero, si ustedes llegan a escribir, I have got a shower, pues la gente va a decir, bueno, me acaba de decir que tiene una regadera en la casa, que tiene una ducha en la casa, pero ¿será que la usa? ¿Será que se baña? Entonces, ojo con esto, chicos, que estas son las únicas palabras que generan una ambigüedad, que como que queda como que, ¿será que sí hace la acción? ¿Será que no la hace? Entonces, tengan mucho cuidado con ellas, ¿vale? Cuando uno utiliza shower, no suele ser más como I took a shower. No te entendí. ¿Me repites, por favor? Cuando uno utiliza, o sea, lo que tú estás diciendo de have a shower, no se suele decir más como I took a shower. Ah, ok, estás hablando de los otros verbos. Por supuesto que existen otros verbos con los cuales yo puedo utilizar estas palabras. Los vamos a aprender la próxima clase. Se los voy a adelantar acá. Tenemos el verbo take, que acaba de decir la compañera. Yo puedo decir I take lunch, I take breakfast, I take dinner, I take a shower, I take a bath. No pasa nada. Incluso puedo decir con las palabras de la comida, pues comer. Yo me como el almuerzo, yo me como el desayuno, yo me como la cena, yo lo preparo, yo lo hago. Hay muchos verbos con los cuales puedo jugar, ¿sí? Entonces, estos de eat, prepare, make, más que todo funcionan con, obviamente, con lo relacionado al desayuno, al almuerzo, la comida. Y el take, por supuesto, con la ducha y con el baño. Yo puedo jugar con todos ellos. No pasa nada. Estoy queriendo decir lo mismo.
I eat lunch, yo me como el almuerzo, es lo mismo que I make lunch, que yo lo preparo, pues la gente va a entender que si lo preparo eso es lógico que me lo como. I have, yo lo tengo, de que me lo como. I take, yo lo tomo, de que me lo como. Cualquiera va a significar lo mismo. Solo que les aclaraba que el have y el has deben tener mucho cuidado con ellos porque pueden generar una ambigüedad en el significado si los utilizo como have got o has got. Si yo quiero especificarle a la gente que en mi casa yo tengo 6 duchas, de que hay 6 baños, pues yo digo, I have got 6 showers in my apartment. Pero si ustedes van a decir, I have 6 showers, la gente va a decir que usted se baña 6 veces. ¿Ven? Entonces hay una ambigüedad entre estas dos. Y lo mejor es siempre utilizar el have en vez del have got. ¿Sí entendimos? ¿Clear? ¿Todo clarito? People. Sí, profe. Bueno, al menos la compañera y los demás, que no solamente hay una compañera, hay 34 más compañeros en la sala. Entonces, ojo, siempre que no entiendan, profe, ¿me puede repetir? Con todo el amor del mundo le repetimos, ¿vale? Now, to finish with this, para terminar con, claro, pues, perfecto. Para terminar con el verbo to have, ya vimos el positive. Vamos a mirar ahora en el negative, ¿qué pasa? Voy a abrir uno nuevo porque no me gusta tanto el matachinerío. El negative con el verbo to have, vamos a manejar también otras diferencias entre el have y el have got. Entonces vamos a mirar primero el have, cómo funciona, y luego vamos a mirar el have got, cómo es que lo logramos hacer. Good. Para el negative, diferente al verbo to be como lo vimos anteriormente, en donde el negative del verbo to be era sencillamente ponerle not al verbo to be, ¿cierto? Decíamos, I am not a doctor, she is not a good teacher, whatever. Decíamos que no, poniendo la partícula not después del verbo to be. Con have y con cualquier otro verbo, de aquí en adelante, apréndanselo, con cualquier otro verbo, vamos a funcionar de la siguiente forma. I need to understand, first of all, the differences according to the pronouns. Entonces, debo volver a tener la diferenciación entre pronombres. I, they, we, you y plurals. Plurals. And of course, the third person, la tercera persona. She, he, it, and the singulars. Primero, para poder hacer la negación en inglés, debo separar o identificar el pronombre o el sujeto que está realizando la acción. Al saberla identificar, entonces yo voy a tener una partícula que me va a ayudar a negar en inglés y es el do. Do es mi auxiliar en present simple. Do es un verbo, significa hacer, right? Pero do es un auxiliar en este momento. ¿Y de qué sirve un auxiliar? Él es el que me va a ayudar a cargar la partícula negativa. En este momento do no significa nada. Solamente quiere decir, yo estoy cargando aquí el no para decir que esta oración no se va a hacer. Que puedo decirlo do not o puedo utilizar la contracción don't. Que ojo, fíjense que su pronunciación es completamente diferente. Digo do not y luego digo don't. Right? So now, en una oración que yo quiera negar, si yo digo, por ejemplo, I have a slice of pizza. Yo tengo una rebanada de pizza. Sí, ahí, pues happy. Yo tengo una rebanada de pizza, ahí está en positivo. ¿Cómo voy a hacer para negar la oración? Yo debo poner ese auxiliar cargando la partícula negativa antes del verbo, tal cual como yo lo hago en español.
Entonces, si yo quiero decir que no tengo una rebanada de pizza en inglés, yo debo poner la palabra don't antes del verbo. I don't have a slice of pizza. I don't have a slice of pizza. O puedo decir I do not, cualquiera de las dos, no pasa nada. I don't, I do not. Right? Entonces es igual que como lo hacemos en español. Es igualito. La negación va antes del verbo. Solo que no solamente debo decir not, debo poner do más not juntos o don't. Profe, ¿y por qué no puedo decir not? ¿Por qué no puedo decir I not have a slice of pizza? Bueno, al fin de cuentas, chicos, sí les van a entender. Si ustedes dicen I not, se equivocaron, no se acordaron del verbo, la gente les va a entender. Solo que van a quedar mal, porque van a decir, ay, pobrecito, no sabe, es analfabeta, no sabe hablar bien o no sabe pronunciar bien las palabras, apenas estará aprendiendo, ¿sí? Pero al fin de cuentas, contextualmente en la vida real, pues les van a entender. La lógica es que pues aprendamos correctamente y esta es la forma, ¿right? Entonces, así es como negamos todos los verbos en inglés. Ponemos el auxiliar don't y ponemos el verbo. Ahora ustedes dirán, ¿por qué do y por qué no otro verbo? Porque do es el verbo hacer. ¿Y qué hacemos nosotros con las acciones? Las hacemos. Yo hago la acción de dormir, hago la acción de cantar, hago la acción de cenar, hago la acción de estudiar. Solo que yo no digo, yo no hago la acción de dormir, ¿no? Sencillamente digo, yo no duermo, ¿right? Es por eso que do es el auxiliar de los verbos en negativo, diferentes al verbo to be. That's it. Now, what happened with the third person? ¿Qué pasa con la tercera persona? Bueno, vamos a tener una particularidad con el auxiliar. Va a seguir siendo do, solo que como estoy hablando de la tercera persona, yo necesito crear una conjugación para que la gente me entienda que estoy hablando en singular y para que estoy hablando en tercera persona. ¿Y cuál es esa conjugación? Debo agregarle la sílaba es, right? Y una vez le agregue la sílaba es, pues ya pongo el not y listo. Ese va a ser la forma en cómo yo niego los verbos en tercera persona. Yo digo does not o doesn't. Does not o doesn't. Right? Entonces, ojo con la pronunciación también. Do not, don't. Does not, doesn't. Right? And this is the way we do the negatives for the third person. Ahora miremos cómo cambiamos en una oración para negativo con tercera persona. She has a cat. Ella tiene un gato. She has a cat. Ahí lo estoy diciendo en positivo. Si yo quiero hablar en negativo, yo debo utilizar el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? Doesn't. Lo pongo ahí. She doesn't. Pero, ¿qué va a pasar con el verbo? Ojo con el verbo que va a ocurrir. Como el auxiliar ya cambió a la tercera persona, ya me está diciendo, oigan, esto es singular, esto está hablando de una sola persona, el verbo debe quedar en su forma normal. ¿Y cuál es su forma normal? El have. ¿Sí entendimos esto? Entonces, fíjense muy bien cómo de has, que está en positivo, pasamos a have al negativo. Tengo que convertir el verbo a su forma normal cuando yo hago oraciones en negativo. Right? ¿Lo entendimos? Clear? Sí, señora. Very good, people. So, that's all for today, guys. Eso era todo por hoy. Vamos a dejar hasta aquí. La próxima clase, como les prometí, y lo vamos a cumplir, voy a terminar con ustedes la explicación de las últimas consonantes que tenemos. Y adicional a eso, voy a terminar la diferencia con el have got también para que la tengan en cuenta, para que la conozcan, porque es importante que vean la diferencia entre las dos. Y arrancamos con la fusión entre los dos temas que tenemos, que era el de esta semana, el presente simple, y
lo que vamos a ver sobre descripciones físicas y apariencia física, right? Que es el último tema que tenemos para la semana 5, right? Se nos está acercando la semana 6, la semana del parcial. Recuerden que nuestro parcial es el video que deben ir grabando. Nadie se ha acercado a las tutorías. Recuerden que tenemos tutorías de 6 a 8 los lunes, los miércoles de 4 a 6 de la tarde, para que practiquen la pronunciación. Nadie lo ha hecho, entonces quiere decir que está excelente esa pronunciación. Recuerden que el video lo pueden entregar hasta máximo el 9 de marzo antes de medianoche. Entonces, en esa semana vamos a terminar de explicar todos los temitas que hemos ido corriendo así a poquito porque arrancamos tarde en las semanas, pero no se preocupen, todos los temas van a quedar bien completos. Y si nos alcanza el tiempo, durante la clase les voy a ir presentando los videos que ustedes mismos me van a entregar como tarea, los que ya hayan entregado de otros grupos y demás, right? Si tienen preguntas, siempre pregúntenlas, no se queden con las dudas. Recuerden que tenemos los espacios de tutoría. Si no pueden asistir a esos horarios por horario de clase, no pasa nada. El día miércoles yo estoy de 8 a 12 y de 2 a 6. En cualquier momento, profe, ¿será que usted está conectado ahorita? ¿Me puede atender? Me escriben por Canva, yo le digo, sí, listo, veámonos por el enlace de tutoría. Nos vemos en tutorías si lo necesitan. Los viernes también tengo disponibilidad de tiempo desde las 2 hasta las 5 de la tarde, entonces si pueden conectarse o están por ahí libres, profe, ¿será que se puede conectar? Tengo una duda. Siempre aprovechen los espacios, siempre escríbanme que siempre respondo. Si tienen dudas sobre las tareas que ya presentaron, profe, no entendí por qué saqué mala nota. Escríbanme. Yo me demoro máximo 3 días en responderles, pero yo les respondo con un video, les muestro el por qué, les digo qué es lo que deben tener pendiente para que no se queden con la duda y para que mejoren con el proceso y con el paso del tiempo. Good people. So, thank you so much for coming today. Voy a descargar la lista de asistencia. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que la tarea de esta semana es un quiz súper breve. No tienen que hacer nada de práctica para esta semana, porque lo que teníamos por ver esta semana lo vamos a funcionar con la que viene. Entonces esta semana no hay nada de práctica, solamente el quiz, para que también se me pongan al día con las demás tareas. Por favor háganlo, porque ya el día de mañana me voy a sentar a reportar a plan apoyar de esos casos que no están asistiendo a la clase, que no están haciendo las tareas, para que haya un buen acompañamiento de su parte. Otra cosita que se me olvida decirles, ya se les envió la invitación a los que necesitan el aula de fortalecimiento debido a que las pruebas diagnósticas no fueron buenas. Entonces, acepten la invitación, por favor, porque el día de mañana se empiezan a activar las tareas allá. ¿Listo? Esta aula de fortalecimiento es solo para los estudiantes que tuvieron porcentajes bajos en la prueba diagnóstica. Los demás no tienen que hacer eso. Y a partir de mañana arranca esa aula. Yo les envío un correo a los que la necesitan referente a eso. Acepten la invitación, por favor, y juiciosos a partir de mañana a realizar las actividades. ¿Listo? So, that's all for today. Ya cierro la grabación y nos vemos el próximo martes. Bye, bye. See ya.